¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. El día de hoy te quiero mostrar cómo cortar en la sierra de mesa, cómo cortar usando la guarda protectora del disco, pero también te quiero mostrar cómo cortar sin la guarda protectora del disco. Y a la vez te quiero mostrar a detalle por qué en carpintería profesional optamos por quitar la guarda protectora y por qué tarde o temprano tú también optarás por quitársela, si no es que ya lo hiciste. Primero les voy a mostrar la guarda protectora y las otras piezas que la acompañan. Esta es la guarda protectora, en este perno se inserta en esta ranura y el candado de la guarda va en esa ranura. Entonces se inserta y se coloca la guarda. Entonces esta guarda funciona así: cuando nosotros metemos la madera a cortar, la guarda protectora se levanta, se desliza por encima de la madera, entramos a zona de riesgo y la guarda protectora nos va a proteger de que nosotros hagamos un movimiento en falso y nos podamos dañar con el disco. En especial en este tipo de máquinas, las guardas protectoras realmente vienen muy frágiles, pero pues así vienen. Bien, pero si la máquina es capaz de cortar madera teniendo la guarda protectora, también es capaz de cortar nuestros dedos. Va a depender de dónde nosotros la coloquemos nuestras manos al momento de cortar. En el reglamento les marco que nosotros debemos de establecer nuestra línea de corte. Debemos de establecer una línea imaginaria de corte para que nosotros al momento de cortar coloquemos nuestros dedos fuera de esa línea de corte. Que no lo coloquemos nuestras manos en la línea de corte, sino fuera de la línea de corte. Y eso lo debemos de hacer, colocar nuestros dedos fuera de la línea de corte teniendo la guarda protectora o sin la guarda protectora. Entonces, cuando nosotros estamos cortando, entra en función la otra pieza. Esta pieza es la cuchilla separadora. Esta cuchilla, como su nombre lo indica, es la cuchilla separadora. Entonces, esto lo que hace es separar la madera cuando ya está cortada y impide que cuando algunas maderas, al momento de que son cortadas, se cierren. Esta cuchilla impide que cuando se cierre la madera se detenga el disco. Esta es la cuchilla separadora. Malamente ha sido nombrado la cuchilla de retroceso. No, esta no es la cuchilla de retroceso. La cuchilla de retroceso es algo parecido a esto, que tiene unos dientitos. Esta máquina no lo trae. Yo estoy simulando la cuchilla de retroceso con estas piezas de madera y va colocada en la parte de atrás. Y esto va a impedir que la madera se regrese. Entonces vamos a colocar esto y esto va a funcionar así. Empezamos a cortar, la guarda protectora del disco se levanta, impide que nosotros tengamos un accidente, entra en función la cuchilla separadora y después entra en función la cuchilla de retroceso. Pero para nuestros ejercicios no vamos a usar la cuchilla de retroceso, pues porque simplemente no la tengo. Pero también porque yo la considero que no es muy apropiada para carpintería de muebles, porque durante todo el día nosotros estamos haciendo diferentes tipos de corte y esto probablemente nos estorbe. Este tipo de cuchillas yo las he visto más en maquinaria más industrializada, por ejemplo la maquinaria de un aserradero. Si decides usar la guarda protectora del disco al momento de cortar en la sierra de mesa, te voy a recomendar que la cuchilla separadora la pongas en su nivel más alto. Pero si decides no utilizarla, como te lo voy a recomendar, también te voy a recomendar que la cuchilla separadora la uses en el nivel más bajo. En el nivel más bajo, porque de esta manera vas a poder cortar las tablas duras en 2, 3 o 4 tiempos, pero también vas a poder cortar algunas ranuras y también algunos traslapes. Te voy a anticipar que así te voy a recomendar que uses esta sierra de mesa, sin la guarda protectora del disco y con la cuchilla separadora a este nivel, que te quede por debajo de la altura del nivel del disco. Y para cortar estas piezas delgadas vas a tener que fabricar este tipo de tapitas, donde puedes incluir una ranura para que insertes el disco y también la cuchilla separadora, o puedes hacer de este tipo también de tapitas que nada más tenga la ranura para el disco y esta la puedes utilizar para algunos cortes especiales como hacer algunas espigas o algunos traslapes. Erróneamente se ha dicho que si quitas la cuchilla separadora, la madera se te puede regresar violentamente cuando tú estás cortando o cuando quedan algunas piezas en la parte de atrás del disco o a los lados.
Esto vamos a decir que no es tan cierto. La única manera de que se te puede regresar la madera cuando tú estás cortando es que cuando entres a corte, tú la quieras levantar y sacar cuando el disco esté en movimiento. Esa es una de las maneras en que se te puede regresar violentamente la madera hacia ti. O también cuando estés cortando y ya terminaste de cortar, pero tú quieres sacar la pieza antes de rebasar la línea de corte. Entonces, con estos movimientos, el disco puede atrapar a la madera en la parte del centro del disco y te la puede aventar violentamente hacia ti. Entonces, lo que vamos a hacer estos ejercicios. Voy a quitar la cuchilla separadora, voy a hacer un corte, voy a dejar el corte a la mitad, suelto la pieza y vamos a ver qué pasa. Después termino de cortar la pieza, suelto la pieza y vemos qué es lo que pasa. Después colocaré unos pedazos de madera en la parte de atrás, en la parte de los lados, voy a subir el disco y vamos a ver qué pasa. Después bajaré el disco a este nivel, coloco nuevamente una pieza de este lado, otra de este lado y otra de este lado y vamos a ver qué pasa. Después arrojaré unas piezas en la parte de arriba para ver qué es lo que pasa. Esto que yo voy a hacer, si ustedes lo quieren comprobar, simplemente háganlo, pero con mucho cuidado. Por eso es muy importante que vean el reglamento de corte, que te indica que cuando tú tienes alguna duda en el corte, jamás saques las piezas cuando el disco esté en movimiento. Si tienes una duda, apagas la máquina. Ya que el disco se detuvo, entonces sí puedes sacar la pieza. Pero nunca saques las piezas cuando el disco esté en movimiento. Nunca hagas esto. Vamos a hacer unos cortes con la guarda protectora del disco. En el video anterior ya les mostré cómo cortar en ángulo de 90 grados y también en ángulo de 45 grados, como seguramente lo están viendo en pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer es que aún con la guarda protectora tenemos que ajustar la altura del disco. Ajustar la altura del disco. Una vez ajustada la altura, tenemos que volver a poner el candado del movimiento del disco y hacer los cortes. Ya coloqué la medida y entonces voy a hacer dos cortes. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver las ventajas y desventajas de esta guarda protectora. La ventaja principal de esta guarda protectora y probablemente la única ventaja es que nos protege en los cortes más seguros. En los cortes más seguros y en los cortes sin alto riesgo es donde nos protege la guarda protectora. Esa es su ventaja y su única ventaja, protegernos en los cortes seguros. Ahora les voy a mencionar las desventajas. La primera es que con los materiales que está hechos son muy frágiles y lo que se pone fácil también se quita fácil. Esto quiere decir que probablemente durante el uso que tú le des, probablemente este candado se te pueda botar. Probablemente pueda pasar eso. Otra de las desventajas que tiene esta guarda protectora es que no te facilita el colocar la medida de corte con la cinta. La otra desventaja que tiene esta máquina es que no vamos a poder cortar piezas más chicas que esta medida, porque ya nos dificulta el paso de nuestra mano. O también apenas aquí alcanza a pasar nuestro empujador. Entonces con esta guarda protectora vamos a poder cortar piezas de 2 pulgadas o de 5 centímetros cuando mucho. Piezas más chicas con esta guarda protectora ya no podemos cortar. Y como te comento, la guarda protectora no te protege en los cortes con mayor riesgo o los cortes más difíciles. Aunque tú no lo creas, pero el cortar piezas chicas en carpintería
a diario es muy usual, es muy común cortar piezas chicas. Y con la guarda protectora ya no podemos cortar esas piezas chicas. O no podemos cortar traslapes de este tipo de molduras. Este tipo de molduras son para poner los vidrios en las ventanas o los tableros en las puertas. Entonces con la guarda protectora ya no podemos hacer este tipo de trabajos. Y se la tenemos que quitar. Bien, pero ahora ¿cómo le hacemos para cortar estas piezas chicas, estas molduras chicas, si nuestra madera se puede ir para abajo? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esta tapita. Vamos a cambiar esta tapita y vamos a colocar esta tapita. Podemos hacer tapitas con el disco y incluyendo la cuchilla separadora, o también podemos hacer tapitas nada más incluyendo el puro disco. En el video siguiente les voy a mostrar cómo hacer estas tapitas para colocar en las sierras de mesa, tanto para esta como para las otras sierras de mesa que tengo aquí en el taller. Entonces, ya una vez colocada nuestra tapita, tenemos que siempre poner la altura del disco. Siempre debemos nosotros colocar la altura del disco a por lo menos medio centímetro o 1 centímetro por encima de la pieza que vamos a cortar, que en este caso sería esta. Entonces una vez que ponemos nuestra medida, y tenemos que utilizar un empujador que pase por esta medida. También alguien puede pensar que este tipo de cortes no solo se pueden hacer del lado derecho del disco, sino que también se pueden hacer del lado izquierdo del disco y utilizar la guarda protectora. Sí, sí se puede hacer, solo que tiene varios inconvenientes. El primero es que si yo pongo esta medida del lado derecho del disco, me aseguro que todas las piezas queden exactamente de la misma medida. De la otra manera, utilizando la guarda protectora y usando la medida del lado izquierdo del disco, ahí surgen algunos inconvenientes. El primero es tiempo. Yo tendría que poner la medida, cortar esta medida, después apagar la máquina, volver a ajustar la medida que sea exactamente que la primera tabla que corté, volver a cortar y después apagar la máquina, recorrer nuevamente la medida, asegurarme que el sobrante va a ser idéntico al primero y al segundo y debe de ser idéntico al tercero. Esto es tiempo, pero también es material, porque ya estas piezas de madera, usando la guía protectora, ya no lo voy a poder utilizar. Y para estos tipos de corte, nosotros debemos de aprovechar los sobrantes que quedan en el taller. Necesitamos utilizar los sobrantes de madera del taller, porque tiempo y material es dinero. Y nosotros no solo debemos de proporcionarle a nuestro cliente un buen trabajo, sino que también un buen precio. Y cortar de esa manera nos va a resultar más caro por el tiempo, pero también por el desperdicio de materiales. Aparte de todas las desventajas que te mencioné que tiene el uso de esta guarda protectora, creo que la principal razón por no usarla es esta. Estas máquinas tienen un motor muy chico y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo al momento de cortar maderas duras como el nogal, el encino o el maple. Hay que cuidarlo porque su motor es muy chico y no hay que forzarlo, principalmente en las maderas más gruesas y más duras. Para esto tenemos que utilizar la técnica de corte en tiempos. Es decir, vamos a bajar el nivel del disco hasta un punto, vamos a dar una pasada, vamos a voltear la madera, vamos a dar 2 pasadas. Estos cortes en tiempos pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 pasadas, dependiendo del grosor de la madera y también de la dureza de la madera, como a continuación te voy a mostrar. Y para estos tipos de corte en tiempos se puede utilizar la cuchilla separadora en este nivel, en un nivel que está por debajo de la altura del disco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la altura y vamos a utilizar la altura mediana a la mitad. Vamos a cortar esta tabla en tiempos, nada más para que ustedes se den una idea de cómo hacerlo. Con esta técnica en tiempos protegemos el motor, sobre todo cuando cortamos maderas muy duras y muy gruesas, pero también cuando el disco no tiene tanto filo. De esta manera, cortando en tiempos, estamos protegiendo nuestro equipo.
Otra de las desventajas de utilizar la guarda protectora del disco es que no podemos utilizar estos trineos de corte, y estos trineos de corte son muy necesarios para la carpintería. Enseguida les voy a mostrar los trabajos que nos impide hacer el uso de la guarda protectora del disco. Como ya les mostré, nos impide cortar en serie piezas chicas, también nos impide hacer este tipo de molduras y sobre todo hacer su traslape. Pero también nos impide cortar piezas chicas en ángulo, como esta, en ocasiones se necesita, o también sacar refuerzos en ángulo 45 de piezas de sobrante, como estas, regularmente lo ocupamos. También nos impediría hacer este tipo de ensambles. Este tipo de ensambles nos lo impide hacer la guarda protectora. Este tipo de ensambles, o también este tipo de molduras. Este tipo de molduras que la hago en 3 piezas. En la pieza de abajo coloco esta y en esta pieza coloco, en esta parte coloco esta pieza, pero estas piezas son chicas y las tenemos que cortar en la sierra de mesa. También nos impediría hacer este ensamble. Este ensamble lo podemos hacer en la sierra de mesa. Abajo en la descripción les voy a dejar los links de todos estos trabajos. También estos son soclos para las paredes, para unir o juntar el piso y la pared. Son soclos de madera. Estos soclos los hice en la sierra de mesa. Esta moldura y también estas ranuras, ahí las hice en la sierra de mesa. Pero la guarda protectora nos va a impedir hacerlo. También nos va a impedir hacer este tipo de ranuras, pero también este tipo de espiga que nosotros necesitamos para unir estas uniones. O también hacer este tipo de ensambles. Estas son para duela, y también hacer estas ranuras de respiración de la duela. Nos lo impide hacer la guarda protectora del disco. Hacer este tipo de ranuras, de ensamble, de traslape, nos lo impide hacer la guarda protectora. O estos machimbres. Estos machimbres se juntan de esta manera, y estos traslapes y este ángulo lo podemos hacer allí en la sierra sin la guarda protectora. También esta duela se junta de esta manera o se puede juntar de esta manera. Todos sus respiraciones, todos sus traslapes, todos sus cortes los hacemos allí en la sierra de mesa. Pero también podemos hacer este tipo de molduras. Este tipo de molduras para coronas o para copetes de los muebles o para juntar el techo con la pared. Podemos hacer este tipo de moldura. Y esto lo hacemos en la sierra de mesa. También en la sierra de mesa podemos hacer este tipo de puerta. Hacer este tipo de puerta. Hacer el canal, insertar el triplay. Estas puertas le llamo de medio tablero. Esta puerta la hice completamente en la sierra de mesa. Como les digo, les voy a dejar el link abajo de la descripción. También utilizando el trineo de corte podemos cortar en círculo, y lo hacemos ahí en la sierra de mesa. También en la sierra de mesa podemos hacer este tipo de tableros. Podemos hacer todos los resaques, todos los perfiles para hacer este tipo de tablero para puerta. Ahí lo hacemos en la sierra de mesa. O también este otro tipo de tablero. Este otro tipo de tablero con diferente frisado, pero lo hacemos ahí en la sierra de mesa. Esos son los inconvenientes de utilizar la guía protectora del disco, que nos limita el uso de la sierra de mesa. Pues bien amigos, como siempre, espero que este video sea muy interesante para ustedes, y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.